Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ante Yahvé, apareció también entre ellos Satanás. Yahvé dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Satanás respondió: Vengo de la tierra, de donde anduve dando mis vueltas. Yahvé, Dios, dijo a Satanás: ¿No te has fijado en mi servidor Job? No hay nadie como él en la tierra. Es un hombre bueno y honrado, que teme a Dios y se aparta del mal. Satanás respondió: ¿Acaso Job obedece a Dios sin interés? ¿No lo has rodeado de un cerco de protección a él, a su familia y a todo cuanto tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus rebaños hormiguean por el país. Pero extiende tu mano y toca sus pertenencias. Verás si no te maldice en tu propia cara. Job, después de haber sido despojado de todo, vino sobre él una enfermedad de la piel que lo atormentaba. Entonces Job tomó un pedazo de teja para rascarse y fue a sentarse en medio de las cenizas. Entonces su esposa le dijo: ¿Todavía perseveras en tu fe? Maldice a Dios y muérete. Pero él le dijo: Hablas como una tonta cualquiera. Si aceptamos de Dios lo bueno, ¿por qué no aceptaremos también lo malo? Hermanos, Dios existe en toda su creación y por supuesto en nosotros, que fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Pero, así como Dios existe en nosotros, también la maldad existe en nosotros. Por eso la presencia de Dios Padre, nuestro Señor Jesús o el Espíritu Santo nos protegen de la presencia de Satanás en el mundo. Satanás tiene muchos servidores que ha ganado durante muchos años de existir en el mundo. Cuando estamos trabajando bajo la voluntad de Dios, es cuando más el maligno se empeña en hacernos caer y alejarnos de Dios. Como Job, quien es uno de los hijos de Dios que lo ama incondicionalmente, y a quien Satanás quiso alejarlo de Dios quitándole absolutamente todo. Le quitó todos los bienes materiales, su familia y finalmente lo castigó cruelmente con una enfermedad de la piel, intentando quebrar su espíritu. Pero aún así, Job continuó amando a Dios y aceptó todo aquel castigo físico y espiritual. Job no sabía de la conversación de Satanás y Dios en el cielo, ni tampoco que el castigo al que fue sometido fue para enseñarle a Satanás que nosotros los humanos, como hijos suyos, sí amamos a Dios y somos capaces de tolerar cualquier sufrimiento y convertir ese sufrimiento en una forma de purificarnos para ser mejores hijos del Altísimo y para hacer mejor el camino hacia la gloria de Dios. Dios Padre cree en su creación y nos ama, como el pintor o escultor que ama su obra y la defiende. Hermanos, Dios es la fuerza invisible que hace posible la gestación y el desarrollo de nosotros cuando estamos en el cuerpo de nuestra madre. Es el mismo poder y sabiduría que hizo que la tierra se formara, se desarrollara, teniendo su propia vida, que hizo posible la misma vida en el mundo, hasta convertirla en un cuerpo humano que se genera
que se desarrolla y se cuida a sí mismo por el infinito poder y sabiduría de Dios. La sabiduría que mantiene al universo funcionando correctamente ha existido siempre. Dios es infinito en el tiempo y en el espacio, como el universo mismo. Darle un tiempo de vida al universo es darle límite a la misma inteligencia y sabiduría de Dios, porque el universo y Dios son el uno para el otro. Cuando una galaxia se fusiona con otra para formar una más grande, solamente está siguiendo el inexorable destino de cada componente del universo. Nuestro mundo y el sistema solar existen siguiendo ese mismo camino inexorable que sigue el universo, diseñado por la sabiduría de Dios. Hoy sabemos, por medio del trabajo de los científicos, que a la Tierra le tomó muchos millones de años para gestar la vida y muchos millones de años más para que el desarrollo de esa vida existiera como criaturas que amamos y adoramos a Dios. Los humanos somos hijos de Dios, quien ha puesto en nosotros parte de su divinidad celestial, para que cultivemos su amor en nuestro corazón y por medio de ese mismo amor compartamos la bondad y la misericordia, sentimientos que son cualidades de la divinidad y sabiduría universal, que quiso manifestarse aquí en la tierra como persona que nos habla, a quien podemos ver o sentir por medio de visiones o sueños. Hermanos, la Tierra y nosotros mismos no somos casualidad de la evolución desordenada del universo. Somos producto de la voluntad de la sabiduría que reina en el universo desde siempre y para siempre. Lucifer, por medio de la esposa de Job, intentó que éste maldijera a Dios y que se muriera de una vez. Job no cayó bajo el poder del maligno y le dijo a Lucifer, quien hablaba por medio de su esposa, que si aceptamos lo bueno de Dios, tenemos que aceptar también lo malo. Dios quiere que lo amemos cuando gocemos la vida y cuando suframos la vida. Dios quiere que entendamos que la felicidad y el sufrimiento son parte de nuestra condición de humanos. Cuando amamos a Dios, aun cuando sufrimos, es cuando verdaderamente le enseñamos a Dios que verdaderamente lo amamos y nos merecemos ser llamados hijos de Dios. La maldad de Lucifer y la bondad de Dios son hechos universales que han existido siempre, como lo blanco y lo negro, o lo caliente y lo frío. Los humanos siempre hemos tenido a Dios en nuestro corazón, pero también abrigamos a la maldad, aun cuando Dios nos hizo puros a su imagen y semejanza. En algún lugar de nosotros abrigamos un poco de maldad. Como Dios es el poder supremo existente, el poder del mal se manifiesta en nosotros solamente si se lo permitimos. Lucifer no tiene poder sobre Dios ni poder sobre nosotros si vivimos el amor y el poder divino de Cristo Jesús, quien vino para el perdón de nuestros pecados y mostrarnos el camino hacia la gloria de Dios. Job
es la máxima demostración de amor y fe por Dios. Cada vez que sintamos que nuestro amor y fe por Dios se desvanece, recordemos cómo Job fue castigado por Satanás, intentando enseñarle al Padre que nosotros no merecemos su protección y bendición en el mundo. Job, por amor al Creador, soportó todo ese castigo para satisfacción de Dios y para que ahora gocemos de la intercesión de Cristo Jesús ante el Padre, para tener la oportunidad de su perdón por medio de nuestro arrepentimiento sincero y siguiendo los pasos de Jesucristo, quien es el mismo Dios hecho hombre en el mundo por medio de su madre, quien consiguió su naturaleza celestial aquí en la tierra después de ayunar por 40 días en el desierto de Judea, donde Jesús venció a Satanás en 3 ocasiones, durante 3 batallas espirituales, demostrándole al maligno que él no tiene ningún poder sobre el Hijo del Hombre y menos sobre Dios Padre. Cristo Jesús libró tantas batallas espirituales en el desierto contra Lucifer y su legión de seguidores, de las cuales solamente 3 son narradas por 3 de los evangelios en la Biblia. Solamente 3 Jesús consideró oportuno compartir con sus apóstoles, pero que seguramente fueron muchos más, porque la mejor oportunidad para hacer que el Señor fallara en el cumplimiento de su misión de salvación de los hijos de Dios en el mundo era cuando Jesucristo estaba atado a su cuerpo como humano, cuando las emociones y debilidades de los mortales también afectaban a Jesús. Jesucristo sabía que tenía que vencer al mal como hombre y no como Dios para quitarle el poder que Lucifer tenía aquí en el mundo antes que Jesús viniera. Lucifer lo sabía, por eso lucharon en el desierto tantas veces como le fue posible. Ahora Jesucristo es nuestra protección contra Lucifer y el Espíritu Santo es nuestra conexión con Jesucristo. Hermanos, aceptemos a Cristo como nuestro Salvador. Él nos ama y quiere que seamos parte de su nuevo pueblo. Jesucristo retornó de la muerte y ascendió al cielo, pero antes de irse, nos dejó claro mediante sus propias palabras que volverá para cumplir su promesa. Es mejor que trabajemos hoy para fortalecernos poco a poco espiritualmente. El regreso del Hijo de Dios a la tierra es real. Quien no crea en sus palabras, que crea en las obras mismas que hizo Jesús cuando estuvo en el mundo. Curó leprosos, paralíticos, devolvió la vista a ciegos, expulsó demonios de personas poseídas y mucho más. Seamos humildes y bajémonos del pedestal que no nos pertenece. Entendamos que somos hijos del Altísimo y no hijos de la evolución. Si fuéramos producto de la evolución, Dios no viviría en nosotros. Si fuéramos producto de la evolución, Cristo Jesús no hubiera venido para decirnos que en la casa del Padre hay muchas habitaciones y que volvió al cielo para prepararnos un lugar, para que donde Él esté, estemos también nosotros.
Es necesario comenzar a ahorrar en el cielo y no solo preocuparnos por ahorrar cosas materiales en el mundo que solo sirven para alejarnos de la divinidad de Dios. Practiquemos el nuevo mandamiento de Cristo Jesús. Amémonos unos a otros como Jesús nos ama. Solamente entonces Cristo Jesús nos reconocerá como hijos de Dios. ¿Quién no quiere ser amado por Dios? Todos queremos recibir el amor de Dios en nuestros corazones. Pero para recibirlo tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Y no basta solo decir, sí, amamos al Señor. Tenemos que cumplir los mandamientos de Dios por amor. No podemos ser fariseos en el mundo, porque los fariseos fueron los que Cristo Jesús rechazó y criticó fuertemente durante su ministerio en la tierra. No podemos decir, sí, Jesús, yo te amo, pero mis acciones dicen lo contrario. Dios nos da las mismas oportunidades de salvación a todos. Dios no discrimina a nadie. Somos nosotros los que decidimos seguirle o alejarnos. Pero el día en que seamos evaluados por nuestras acciones, no tendrá misericordia con aquellos que no tengamos ningún crédito celestial. Hermanos, estoy seguro de que alguien dirá que creer en Dios es parte de una novela romántica. Yo digo que la venida del Mesías fue anticipado por los profetas de Dios y se cumplió. El regreso de Cristo Jesús lo dijo el mismo Jesús, quien es el mismo Dios. Palabra que es divina verdad y se cumplirá. Mañana, tal vez dentro de un año, o tal vez dentro de 1000 años. Solamente Dios sabe cuándo Jesucristo volverá al mundo. Por lo que el mismo Cristo Jesús dijo que será en el momento menos esperado, no dando tiempo para nuevos arrepentidos. La venida de Cristo Jesús será como el rayo que hiere al árbol, el cual, cuando escuchamos su trueno, el árbol ya está ardiendo en llamas. Amén, hermanos.